para todas las personas que están presentes escuchando esta charla. Lo mismo para todos aquellos quienes observan este video, un cordial saludo. Mi nombre es Andrés Jaramillo, soy el director de Fundación Función Futuro y el fundador de los programas de Enfoque Integral y Psicología Bioética. El día de hoy vamos a hablar sobre algo que es supremamente importante. Esta charla es clave dentro de un proceso de recuperación y se llama el cambio y la esperanza. Cuando hablamos del cambio es algo necesario. Cuando nosotros vemos que en adicciones, en problemas de salud mental, viene una deconstrucción de los valores, viene una disminución de la eficiencia, de la autoeficacia y cada vez menor autoestima, menor autocontrol, menor autonomía. Viene también una degradación social, de manera tal que todo esto obedece a que cuando la enfermedad está en su etapa activa, cuando la persona está sintomática, existen una serie de elementos que lo van degradando, que lo van denigrando. Por una parte, porque las drogas tienen un efecto psicotrópico. No confundamos el efecto psicotrópico con el potencial psicoactivo, son dos diferentes. El potencial psicoactivo es la potencia que tiene la sustancia para activar psicológicamente la mente de una persona, y el potencial psicotrópico es la capacidad que tiene una sustancia para desarrollar modificaciones en la conducta casi que permanentes, modificaciones en pensamiento, en emoción, en afecto, en actitud, en temperamento, en carácter, de manera tal que el mismo Freud denominaba esto en sus escritos el alotrión, que la sustancia psicoactiva entra dentro de la persona y va modificando su conducta. Esto lo vemos fácilmente, no tanto desde la óptica del individuo, la misma persona, sino la familia, como observa cómo fue cambiando con el consumo de drogas, y es un cambio negativo. Hoy en día sabemos que hay cambios negativos y cambios positivos. Sabemos que hay una neuroplasticidad positiva y una neuroplasticidad negativa. Entonces, la neuroplasticidad negativa son los cambios que yo elaboro y cómo conecto mi cerebro de una manera en que se convierte mi vida en algo autodestructivo, algo cada vez más desolador, más desesperanzador. Y cuando hablo de una neuroplasticidad positiva, hablo de instaurar conexiones que me van a llevar cada vez más a una autorrealización legítima. Las drogas y el alcohol brindan una autorrealización que es química, que es ilegítima. Entonces la persona se siente realizada temporalmente porque su cerebro está inundado de neurotransmisores, pero su vida va en un completo caos, en un completo colapso existencial. ¿Qué vemos? Sabemos desde Pavlov que el cambio y la instauración de un condicionamiento se demora de 21 a 23 días. Eso es lo que se demora el cerebro o la mente, más bien dicho, en instaurar la conexión. Entonces, ¿qué es el cambio? Cambio se define en cualquier diccionario, son muy similares sus definiciones. Es un estado de transformación, es un estado de pasar de un estado a otro estado, de una situación a otra situación. Entonces, Carl Jung lo llamaba la metanoia. La metanoia tiene dos sentidos en el aspecto junguiano, en donde vemos por una parte que es no incurrir y no entrar en caminos ciegos, en caminos de autodestrucción, en caminos de muerte, en caminos de desolación, y por la otra parte la vemos en la transformación. Cuando hablamos de los valores, hablamos de la importancia de entender la diferencia entre transmutación y transformación. Transmutación es elaborar cambios hacia abajo, cada vez más indignos, cada vez más irracionales, cada vez más aéticos o antiéticos, cada vez amorales o inmorales, y por ello hay que tener una fuerza superior a ese efecto psicotrópico de las sustancias psicoactivas, que el alcohol es una sustancia psicoactiva que fue llevando a la persona
movida por esa fuerza a llevar cambios negativos. En esto de la plasticidad hablamos de lo que es la autoplasticidad y la aloplasticidad. La autoplasticidad es yo elaborar cambios interiores, completamente interiores, dentro de mí mismo. Y la aloplasticidad es realizar cambios para favorecer mi entorno. Por ejemplo, nosotros dejamos de ser cavernícolas y ya no vivimos en cuevas porque tuvimos una capacidad aloplástica para construir casas, la misma ropa, es gracias a nuestra aloplasticidad. Entonces yo también tengo esa potencia para cambiar mi entorno, para que mi entorno sea más favorable a mí mismo. Entonces, ¿qué vemos? El cambio es algo importantísimo. Grandes investigadores en el tema de las adicciones a nivel mundial lo han tomado, especialmente Prochaska y Di Clemente, y ellos van colocando desde la óptica terapéutica una serie de etapas que tiene la persona para llegar al cambio. La primera es la precontemplación, en donde la persona no atisba y ni siquiera imagina que el cambio es posible. Después llega la contemplación, que es donde la persona comienza con un quisiera cambiar, de pronto es posible, y ya cuando la persona está en esa etapa de contemplación donde ya contempla la posibilidad de un cambio, según Prochaska y Clemente viene la preparación al cambio. En la preparación hay que tener en cuenta es cómo yo me preparo, cómo desarrollo estrategias para realizar mis cambios, y por último la adaptación al cambio instaurado, al sostenimiento del cambio instaurado. Nosotros hemos visto que incluso en un reciente curso que hice en la Universidad de Harvard no son muy tenidas en cuenta estas teorías de Prochaska y Clemente, aun cuando hay cosas que son muy valiosas de rescatar. Por ello nosotros debemos llevar las etapas del cambio para que todos los entendamos, sea muy fácil, a 3 estados fundamentales, que de las grandes críticas a Prochaska y Clemente está la falta de la motivación. Entonces, cuando nosotros realmente entendemos qué es una técnica motivacional, cómo yo me puedo motivar, están las teorías de la autodeterminación de Daisy Ryan, que son nuevas teorías de psicología, de la importancia de tener una motivación intrínseca y una motivación extrínseca. Ambas son válidas, más importante la intrínseca que la extrínseca, que es un para qué cambiar, un por qué cambiar, es querer llegar a querer cambiar y querer cambiar. De manera tal que la motivación es importantísima, es primera etapa del cambio de las 3 que contemplamos en psicología bioética, que son motivación, acción y sostenimiento. Entonces, la motivación es muy importante. La primera parte, la motivación se divide en 3 estados fundamentales, que son identificar, aceptar y asumir el cambio. ¿Cuál es la diferencia y en qué radican estas etapas del cambio, de la propia motivación? Para identificar necesito tener un acto racional, de saber concretamente qué es lo que debo cambiar, qué es lo que quiero cambiar dentro de mí. Entonces, en esto es muy importante la psicoeducación. Veíamos en la charla sobre la psicoeducación la importancia no solo de entender la psicoeducación como la educación de mi propia psique, de mis propias emociones, sino la psicoeducación desde el punto de vista de comprender desde la razón, desde mi intelecto, qué es lo que debo cambiar. Por eso es tan importante entender de psicología, de la psicología del ser humano, de la psicología de nuestra conducta, empezando a coger lo más sencillo, lo más práctico y lo que ha sido más validado teóricamente y prácticamente a través de nuestro mismo trabajo. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Es absolutamente importante, por una parte, entender el yo. Los conflictos interiores, los conflictos interpersonales son los que se van a reflejar en un conflicto externo. De los conflictos interiores surgen los consumos por evitación de mi propia realidad, y realmente si yo no resuelvo mi conflicto interior va a ser muy difícil cambiar. Entonces la psicología del yo es absolutamente importante. Cómo conciliar, cómo congregar, cómo alinear los diferentes componentes del yo, de mi yo real,
que esté ajustado, que no sea un autoconcepto completamente sobrevaluado que es el ego, que tampoco sea un autoconcepto completamente devaluado, que eso sería algo muy egodistónico. Entonces debo conciliarme que mi yo ideal, ese yo que yo quiero llegar a ser a futuro, sea algo completamente coherente con mi proyecto de vida, con mis propias posibilidades, con mis propias capacidades, habilidades, destrezas, talentos, capacidades. Es decir, que para identificar es absolutamente necesario el autoconocimiento. Entonces, para identificar, lo primero que yo debo lograr es autoconocimiento para forjar un autoconcepto completamente sano, lleno de sentido de certidumbre de lo que soy tal y como soy, no como quisiera ser, aunque eso es importante, no lo que creo ser, porque muchas veces creemos cosas que no son, sino lo que soy tal y como soy, cómo soy tal y como soy. Entonces, en este proceso de identificación es importante trabajar también con las defensas primarias, que esas defensas son las que surgen de todas las disonancias que hay entre los componentes del yo, como la negación, es una gran enemiga del autoconocimiento, la justificación, la racionalización, que es hacer todos esos malabarismos intelectuales, la proyección, que es yo proyectar lo que yo tengo en otro ser humano pero negar lo mío, la distracción, que es mostrar lo de los otros para ocultar lo mío, la regionalización, que es esa figura de pequeño emperador, de pequeño tirano, impositivo, demandante, la narcotización, que es el consumo de sustancias psicoactivas sin necesidad de que la persona sea adicta para evitar sus propias emociones incómodas o desagradables, entre tantas otras defensas primarias que ya trabajaremos en la charla sobre ellas. Si estas defensas no se trabajan, van a terminar produciendo neurosis. Las neurosis son enfermedades emocionales, empiezan neurosis sociales o neurosis de afianzamiento, la persona completamente dependiente, depende de terceras personas, o neurosis de hostigamiento, que está atacando a los demás, o neurosis de distanciamiento, cuando la persona se aísla, vive completamente solo, como un ermitaño. Entonces todo eso es importante ir revisándolo, porque en muchos programas se ofrecen inventarios personales de nosotros mismos. Estos inventarios son muy importantes, pero también hay que hacer balances. El balance, a diferencia del inventario, es un estado de pérdidas y ganancias. El inventario es contar mi mercancía, qué sirve, qué no sirve. Entonces hay que hacer esos inventarios, hay que hacer esos balances, y todo eso forma parte de esa primera etapa de la motivación, que es identificar. Otra parte que es absolutamente importante son revisar mis autos, mis esquemas de afrontamiento, mi self, cómo estoy de autonomía, de autoestima, de autocontrol, de autorregulación, de automonitoreo, ¿sí?, de autogestión. Todo esto es absolutamente importante para yo poder saber concretamente qué es lo que debo cambiar, porque muchas personas quieren cambiar, incluso muchas personas dicen, es que yo quiero cambiar todo en mi vida, pero el cambio no va a llegar así, el cambio se hace de poco en poco, un día a la vez, una cosa a la vez. Por eso es tan importante tener una identificación objetiva, lo que es tal y como es, lleno de sentido de certidumbre y de pensamiento asertivo, para poder llegar a concretar esos cambios. Lo primero es identificar. Muchas veces desde la misma identificación es una relación que va de tú a tú con la motivación, porque muchas veces estamos tan acostumbrados que las cosas negativas se hacen completamente inconscientes dentro de nosotros. Entonces ahí son necesarias las terapias de psicología, las terapias de confrontación. Todo eso es absolutamente sano para que la persona se motive a cambiar desde la identificación concreta de qué es lo que debe cambiar. Así vemos que la identificación es un acto racional, es un acto de nuestra mente, es un acto de nuestra razón. Pero cuando nosotros aceptamos, ya es un acto más de nuestra conciencia. La aceptación es algo que más que pensarla la sentimos, y la conciencia, al producir intuiciones sensibles con reacciones conductuales, nosotros vemos que la aceptación es absolutamente necesaria. El mismo Carl Rogers afirma, uno de los grandes psicólogos humanistas, dicen que el psicólogo más influyente del siglo XX, la llama la paradoja de la aceptación, en que él dice, de manera contraria a lo que se piense, aceptar libera. Y a su vez Carl Rogers, que él era un sacerdote, él toma mucho de San Agustín
porque San Agustín tiene una frase muy famosa en que dice que aceptarnos a nosotros mismos al principio es un proceso doloroso, pero después es un proceso liberador, y que en la medida en que nosotros vamos logrando el perfeccionamiento alcanzamos la liberación total. Entonces, ¿qué vemos? La aceptación al principio es un proceso un poco engorroso, un poco doloroso, pero una aceptación genuina y legítima es algo que se siente y libera. Por ello, aceptar es absolutamente necesario. En muchos programas de psicología moderna tenemos a Marshall Linehan, donde afirma en su terapia dialéctico-comportamental la importancia de la aceptación de lo que somos nosotros mismos, de la aceptación de lo que tenemos. Entonces no debemos confundir la aceptación con consentir nuestros defectos, de consentir nuestros problemas. El que consiente pierde, porque el que consiente termina siendo un individuo egosintónico. El egosintónico es la persona que consiente todo lo de él, defectos de carácter, antivalores, problemas en autoestima. Él dice yo soy así, punto. Y el egodistónico es lo contrario, rechaza todo lo de él. Entonces nosotros debemos llegar a un punto de equilibrio, ni muy egodistónicos ni muy egosintónicos. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Hasta ahí todavía todo está muy internalizado, muy dentro de nosotros mismos, pero el cambio realmente, aun cuando inicia desde estas etapas, empieza a manifestarse, a materializarse cuando nosotros asumimos, porque ese verbo es muy bonito. Ese verbo asumir es el contrario de sumir. El prefijo a significa no, y sumir es un sumidero, es ir para abajo. Entonces asumir es levantar la cabeza, asumir es el yo quiero realmente cambiar, que es cuando termina la motivación, cuando yo identifico, acepto y asumo. Si yo le debo a un banco y acepto la deuda, no la estoy pagando, pero si la asumo ya estoy manifestando mi disposición a pagar la deuda. Por ello, el asumir va un paso más adelante de la aceptación, que es absolutamente necesario. Así, ese asumir viene a coincidir en algo con todas las teorías de Prochaska y Clemente, con la preparación al cambio, porque cuando yo estoy asumiendo de una u otra manera me estoy preparando al cambio. Ya cuando llegamos a la segunda fase del cambio, llegamos al accionamiento del cambio. Ese accionamiento es absolutamente necesario. Como decían los romanos, res non verba, acciones y no palabras. Entonces vemos que hay que meterle acción. La acción es absolutamente importante. Hay que eliminar las conductas evitativas, la procrastinación, que es aplazar para después. Entonces, para el accionamiento yo debo alinear mi energía personal, que es mi voluntad, la potencia mía, alinearme espacialmente, dónde voy a realizar el cambio, cómo lo voy a hacer, sí, que eso ya viene desde la preparación. Y muy importante, el tiempo presente. Yo no puedo cambiar el pasado. El pasado solo podemos aceptarlo y en algunas cosas asumirlo, pero el pasado ya es algo donde no hay capacidad de obra, no hay capacidad de acción. Lo único que puedo hacer con el pasado es aceptarlo para dejarlo ir, que volvemos a la paradoja de Rogers. En la medida en que yo acepto el pasado, mi pasado me deja de lastimar, mi pasado me deja de herir, mi pasado solo puedo yo aceptarlo. Entonces, en la medida en que yo también me libero de todos los sueños y las ilusiones, las fantasías de un yo futuro inalcanzable, porque muchas veces nosotros como acto reflejo ante el dolor generamos una cantidad de pensamientos esquizotípicos que son de tipo mágico, de tipo fantasía, muy ilusorio, de un constructo, de un ser que yo imagino que quiero llegar a ser, y me paso a vivir allá esas ilusiones, que eso ya es muy psicótico. Entonces, cuando yo realmente me sitúo en tiempo presente, estoy alineando mis unidades de atención, me debo focalizar en lo importante, me debo focalizar en una cosa a la vez. Una vez ya la haya identificado, y llegamos a la intención, mis unidades de intención. Volvemos a Franz Brentano, la importancia de la intencionalidad dentro de la psicología del ser humano, porque cuando nosotros realmente intencionamos es que surge la buena voluntad.
hay que querer, hay que luchar por lo que nosotros queremos, como dicen los norteamericanos, make a dream and go for it, haga un sueño y vaya tras él, ¿sí? Pero algo completamente concreto, algo completamente objetivo. Entonces, así vemos que vamos alineando nuestras unidades de intención, nuestras unidades de atención, para meterle todas nuestras unidades de acción, que es cuando nuestra voluntad cobra potencia. Es ahí en ese momento de instaurar el cambio, que ahí es donde vemos el milagro, el prodigio de la neuroplasticidad cerebral. Al principio yo lucho por instaurar la conexión, me cuesta mucho trabajo, pero eso después corre muy fluido. Eso es tal cual. Si por acá corre un cauce de agua y yo quiero llevar agua a otro lado, tengo que hacer una zanja. Al principio coger un azadón, hacer esa zanja va a ser difícil, engorroso, tedioso, pero una vez haga la zanja, instaure la conexión, el agua va a fluir tranquilamente. Eso se demora 23 días, de 21 días a 23 días según los condicionamientos básicos de Pavlov. Entonces la neuroplasticidad cerebral es la gran esperanza del cambio. No se trata de estar luchando ferozmente todos los días de mi vida por un solo objetivo, porque tan pronto yo logre instaurar esa conexión va a ser muy sencillo. Por ejemplo, la despertada temprano. Después de 23 días de que me despierta a las 5, 5 y media, 6 de la mañana, ya mi organismo se habitúa. Lo mismo con la alimentación y lo mismo con los defectos de carácter, los antivalores. Entonces, en la medida en que yo voy aplicando, instaurando esa conexión, ya mi cerebro hace la conexión y toda mi vida va a discurrir de una manera muchísimo más fluida. Entonces, si llevamos esto al consumo de sustancias psicoactivas, nos damos cuenta de que todo empieza en la mente. Mi cambio empieza en mi mente, mi cambio empieza en mis pensamientos. Por eso es tan importante la higiene mental. Saber pensar, tener pensamientos útiles, pensamientos proactivos. La mente es como un campo recién arado, en donde si yo no meto la buena semilla surge la maleza. Así es la mente. Si yo no tengo la habilidad de sembrar buenos pensamientos en mi mente, esa maleza cognitiva empieza a acecharme, empieza a crecer sola sin que nadie la haya sembrado. Entonces esa higiene mental es absolutamente necesaria para el cambio, porque en la medida en que yo mantenga mi mente libre de pensamientos negativos, de pensamientos negativistas, de pensamientos catastróficos, yo voy a empezar a tener una mente dispuesta al cambio. Entonces el cambio empieza en mi mente, en mi postulado positivo, en el para qué debo cambiar, en el por qué debo cambiar, ver la luz al final del túnel y estar completamente convencidos de que el cambio es posible. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias.